Hoy te voy a contar qué es Starnet y cómo crear una Smart Wallet para meterte de lleno a las memes del ecosistema que tanto está dando que hablar. ¿Qué es Starnet? Es una solución de escalabilidad de capa 2 para Ethereum, que utiliza tecnología de pruebas de conocimiento cero, conocidas como Starks. Básicamente lo que hace es comprimir transacciones off-chain y las envía a L1. Esto permite un aumento significativo en el rendimiento, reduciendo los costos transaccionales y mejorando la velocidad, sin comprometer la seguridad de Ethereum. En Starnet, todas las billeteras son Smart, lo que te permite firmar con Touch o Face ID y ejecutar múltiples operaciones en una sola transacción. No son compatibles en otras redes, ya que existe la abstracción de cuenta. Se puede desacoplar el que firma y la cuenta, la cual se encuentra en un contrato inteligente dentro de la red. Además, tiene verificación de firma. Esto nos permite tener un firmante o varios, tener un recuperador social y la opción de Sessions Keys para gaming. Bien, para crear la billetera voy a ir al Twitter oficial de Bravos para buscar el link. Yo te lo voy a dejar en la descripción. Le damos a Download, elegimos nuestro navegador y se nos va a instalar la extensión. Le damos clic y vamos a crear una nueva wallet. Ponemos una contraseña que nos la va a pedir cada vez que entremos, cada cierto tiempo. Esta tiene que ser segura y le vamos a dar a Next. Acá nos da la frase semilla. Es súper importante anotarla en lo posible en papel y no dejarla en la PC. Yo ya la anoté y le damos continuar. Bien, ya tenemos creada nuestra wallet de Bravos, pero no tenemos fondos todavía. Igualmente vamos a ir a Abnum para ver cómo funciona. Busco la página oficial, yo te voy a dejar el link en la descripción y vamos a ir a conectar. Elegimos Bravos y vamos a aprobar la conexión con la billetera. Bien, acá tenemos los tokens que queremos intercambiar. Yo voy a dejar Starnet y voy a buscar en el buscador a Slink. Una vez que lo encuentro, le voy a dar entiendo y importar. Y ya estaría listo para hacer un trade. Bien, ahora vamos a ver las dos memes principales del ecosistema. Primero vamos a un RAG, a ver el dashboard de las memecoins. Acá nos va a mostrar la información de market cap, el volumen de las últimas 24 horas y la liquidez. Seguimos bajando y vamos a encontrar el leaderboard, que además nos brinda las redes sociales oficiales y el link del gráfico. Vamos a ver más de cerca a Brother y el link. Bien, acá tenemos a Brother. Esta meme no podemos dejar de nombrarla. Es la gran ganadora hasta el momento. Nació de un posteo de Vitalik y explotó. Realmente explotó. A los que esperábamos correcciones prácticamente no nos dio. Dio muy pocas entradas en tan solo un par de días. Les tengo que ser sincero, se me pasó la entrada, pero me encanta hablar de esta meme porque obviamente es parte del ecosistema, pero bueno, no tengo posición en Brother. Bien, tuvimos una primera ola con su corrección, hasta que Vitalik entró al grupo de Telegram y tuvo una subida parabólica en unas horas. Obviamente todo especulativo, que la llevó a los casi 5 millones de market cap. Tengo que aclarar que las zonas y líneas marcadas son solo orientativas.
No utilizo el análisis técnico como herramienta para comprar o vender. Es una moneda que va a seguir subiendo. Puede tomarse su tiempo en la zona de los 3 millones aproximadamente y hacer rango para seguir su camino. Después tenemos a Slinky. Slinky fue la número 1 por mucho tiempo. Es una meme que lleva ya desde julio-agosto. El dev liberó sus tokens y fue tomada por la comunidad. Tuvo una tendencia a la baja hasta que hizo el cambio. Tenemos varias zonas marcadas, que repito, son orientativas, y tiene una buena estructura, rompiendo máximos anteriores, corrigiendo, formando zonas de demanda, y hoy estamos en la zona de los 500.000 de market cap. Estamos formando un patrón alcista. Todo lo marcado en esta zona espero que haga un poco de rango y seguir la trayectoria en busca del millón de market cap, obviamente que en un principio. Desde el punto de entrada de hoy estamos aproximadamente a un 110% de subida y creo que es una meme coin que puede llegar fácilmente a los 50 millones de market cap. Me parece que estamos en el tiempo perfecto. El ecosistema de Starnet está naciendo. Esperamos este momento durante mucho tiempo. No fallemos ahora.